Bueno, son exactamente las 2 y casi 10 minutos. Por tanto, todo el mundo está hecho polvo, tiene mucha hambre y por eso los amigos de Son Mi Marca me han pedido a mí, que no soy ningún profesional del desarrollo de marca personal, que cierre esto. Por tanto, en esta mañana que han pasado tantas cosas interesantes, yo me apunto a lo que ha explicado Fabián, porque mi wow hoy es facilitar que la gente se vaya a comer rápido. Mi now es que soy un profesor que habla demasiado de cosas poco útiles. Mi how es que a través de una presentación que no tiene mucho que ver con marca personal, vamos a intentar cerrar esta mañana. También tengo que decir que ha habido un par de cosas. Esta mañana han pasado muchas cosas interesantes y yo os he dicho al empezar que en el fondo un encuentro es una manera de definirse también como grupo, como profesión, y entonces hoy han surgido muchísimos matices que imagino que alguien está recogiendo, porque valdría mucho la pena que al final hubiera una especie de valoración de una acumulación de puntos de vista que ha habido en esta mañana. No, pero hay cosas que quiero decir porque han sido muy interesantes respecto al futuro. Tengo que decir que ha habido frases que me han dejado hecho polvo, como Paula ahora, que dice que me ha encantado que digas que es una tragedia no formar a alguien que se queda. ¿Dónde está Paula? Es una tragedia no formar a alguien que se queda. Sí, probablemente ahí me deberían formar más. Pero estoy totalmente de acuerdo que la formación, se ha dicho 3 veces aquí o 4 hoy, la educación es una de las pocas cosas que nos puede salvar de este futuro que Nuria en algún momento ha destacado como peligroso debido a la amenaza, no sé si Nuria está por aquí, debido a la amenaza de la tecnología. Yo le recomiendo a Nuria, a todo el mundo, que vea una película que se llama Ex Machina. Ex Machina, ¿alguien la ha visto? Es como una obra de teatro, es una película con 3 personajes, una de ellas una inteligencia artificial, en una casa, y es una de las mejores, digamos, proyecciones de los miedos y de las esperanzas que significaría, que en estos momentos le pasan a mucha gente por la cabeza en relación a la inteligencia artificial. Vale, y tengo que decir otra cosa muy curiosa. Se ha citado 2 veces a Oscar Wilde y 2 veces a Saint-Exupéry. Ha habido una coincidencia, no ha habido muchas citas, pero unas cuantas, pero a lo que me ha llamado la atención es que 2 veces ha citado a Saint-Exupéry y 2 veces a Oscar Wilde. Bueno, entonces, yo en medio de todo esto me dijeron, oye, Josep, ¿puedes explicar algo de asociando creatividad y marca personal? Y yo he dicho, hombre, yo creo que eso sería mejor para un taller, pero ya que no puedo hacer un taller, voy a compartir con vosotros cómo opino que la creatividad forma parte del motor, de una de las motivaciones para construir una, una marca de una persona. Hace pocos días, el 18 de junio de 1815, se ha celebrado un aniversario de una batalla muy importante, ¿verdad que sí? La batalla de Waterloo. Y esta batalla nos siempre mueve la conciencia de media Europa porque hace referencia al final de un relato, al final de una historia mítica de un personaje que se llamaba Napoleón Bonaparte, ¿verdad? Y que en esta batalla concluyó lo que se llamó el gobierno de los 100 días. O sea, el tiempo que pasó desde que se escapó de la isla de Elba hasta que lo volvieron a meter en otra isla, y se acabó el gobierno de los 100 días, que es el retorno de Napoleón. Le tenían tanto miedo, que en esos 100 días ingleses, holandeses, prusianos, rusos, austríacos, o sea, casi toda Europa se concentró militarmente para poder reprimir el retorno del mito. El retorno del mito. Y este señor, ¿cómo es posible que este señor fuera un mito? Este señor, según algunas aplicaciones informáticas, este señor con Jesús y Mahoma, esta es la persona más citada en Internet. Hostia, Jesús, Mahoma, Napoleón. Este señor se calcula, en los libros de historia no hay cifras precisas, se calcula que este señor es responsable de la muerte de entre 3.250.000 personas y 6.500.000 personas, sumando civiles y militares. ¿De acuerdo? Este señor perdió la guerra. Este señor fue responsable de arrasar media Europa. Y este señor es el personaje más citado con Jesús y Mahoma. Vale. ¿Cuáles son las razones del mito? Relato de ascenso, elevada autoestima, control de la comunicación, innovación.
Napoleón era un pequeño aristócrata corso de una isla que solo había anexionado. Nació solo un año después de la anexión de Córcega por Francia, o sea, ni siquiera era francés. Pero este señor tiene un relato de ascenso, tiene un storytelling fabuloso, porque es un relato de ascenso. Es alguien que llegará de la nada al poder, como los relatos de los deportistas, de los famosos. Este señor tenía una elevada autoestima, porque era bastante ignorante en principio. Pese a que su sueño él quería ser científico. Él lo que de niño quería ser era científico. Le gustaban mucho las ciencias naturales. Pero no era muy leído, ¿eh? No os penséis, ni cosas de estas. Pero tenía mucha autoestima y era muy curioso. Y tuvo un gran control de la comunicación. Este señor, recordad que es el responsable de que se desarrollara el negocio de las ballestas en los carros, las ballestas de amortiguación. Es el responsable de eso porque se pasó toda la vida viajando de campo de batalla en campo de batalla. Pero también controlaba el poder. Y detrás de él siempre había 12 hombres a caballo. Porque iba escribiendo en el carro cartas, e iba repartiendo cartas, mensajes. O sea, cada día de su vida escribió docenas de mensajes. ¿Por qué? Porque también tenía el control de la prensa, los medios de comunicación, y explotó muy bien la opinión pública. Es más, este es el hombre que fue responsable del primer uso estratégico de la pintura para conseguir unos efectos emocionales en el pueblo. Sus famosos cuadros de la corona, los cuadros que hizo con David eran cuadros de encargo con una puesta en escena diseñada en función de los objetivos simbólicos que tenía el personaje. Por tanto, tuvo un gran control de la comunicación. Y después fue un tío muy innovador. Vosotros diréis, ¿este Matarife fue innovador? Bueno, este Matarife, que consiguió por primera vez desde la época de los romanos que la gente creyera que se podía establecer una especie de gran reino europeo, este Matarife tenía una ambición, y esa ambición era intervenir en el entorno y cambiarlo. Este era el objetivo de Napoleón. Y cambió realmente Europa, porque él perdió la guerra, pero quedó un modelo de futuro para Europa. ¿Y cuál fue su método creativo de Napoleón? El método creativo por excelencia, la combinación. ¿Este tío era más listo que vosotros? ¿O era más creativo que vosotros? No, pero era más ambicioso. Y una cosa está clara, que supo combinar perfectamente distintos aspectos, distintas ideas para que aparecieran ideas nuevas. En Napoleón encontramos una persona que a nivel militar no inventó ninguna técnica militar, pero nadie combinó también todas las técnicas militares de su tiempo. Se ha demostrado que no inventó ni una, pero las combinó todas. Este hombre fue el hombre que asesinó a la Revolución Francesa. Se convirtió en emperador. Y a partir del 18 Brumario lo hicieron cónsul. Exactamente, por cierto, es el mismo storytelling que Julio César. Julio César y Napoleón, ya se fijó Marx cuando escribió el 18 Brumario, Julio César y Napoleón tienen el mismo storytelling. Y resulta que este caballero supo convertirse en emperador, sumar un imperio, pero hacer el primer código civil. El primer sistema de leyes de Europa que considera a todos los ciudadanos iguales bajo la ley. O sea, lo mejor de la revolución, lo mejor del antiguo régimen, lo mejor de una cierta concepción del ejército, lo mejor de varias cosas se da en la suma. O sea, la manera en que se construye el mito de Napoleón es muy a través de un personaje que innova a partir de la combinación. Innovar a partir de la combinación es el método creativo más básico. Aquí vemos dos piezas que son dos hardwares, bueno, estas dos piezas centrales de la fotografía son dos objetos que se han convertido en símbolos de este siglo XXI. Tenemos un iPod y un iPhone. El diseñador de estos dos objetos es Jonathan Ive, el vicepresidente de diseño de Apple. Estos objetos se inspiran. Estos objetos son nuevos, han roto las barreras del producto. Dicen, es una nueva categoría de productos. Sí, pero este diseño tiene también combinación de innovaciones que ya existían. Estas dos piezas que veis a la izquierda y a la derecha, por cierto, la de la izquierda se pensó en Barcelona. Estas son piezas de Brown diseñadas por Dieter Rams. Dieter Rams es el diseñador industrial más importante del siglo XX y la mayor influencia que hay en todo el diseño de Apple. O sea, ¿qué quiere decir? Que lo que hace este chico, Ives, en Apple,
no es nuevo. No, es una combinación. Hay diferentes elementos y eso nos hacen avanzar. Es lo mismo que hacía Napoleón. Y esto es un aspecto muy importante en el momento actual. Combinar cosas que ya existen. ¿Por qué? Porque, entre otros motivos, la competencia es enorme. Todos quieren ser creativos. Siempre que veo a alguien haciéndose un selfie, pienso, Dios mío, esta práctica del autorretrato, la burguesía holandesa, que fue los inventores del retrato, del retrato no aristocrático o no divino, la burguesía holandesa quería un retrato para colgarse, vestidos de negro, de aquella manera, para colgarse en el salón de casa, ¿de acuerdo? Y que los nietos dijeran, mira, ese era el abuelo, el que montó aquel sistema de importación de cocos desde las Indias Orientales. Pues, qué bonito. Bueno, pero ese recuerdo, ese pasar a la historia, era un pasar a la historia que se respondía a esa pureza del patrimonio. O sea, yo paso a la historia porque algo he dejado. Ahora no sé qué dejamos o no dejamos, tonterías las que queráis, pero todo el mundo es creativo, todo el mundo es retratista. Y esto hasta lo dice Lipovetsky. Lipovetsky, que quizás es el mejor sociólogo sobre temas de consumo y de estética de este siglo XXI, en su último libro nos deja este recuerdo. Es que queremos escapar, es que todos necesitamos escapar. Y una manera de escapar, de construir una singularidad, se da bajo el signo de la creatividad personal. Por tanto, hay competencia a montones, porque todo el mundo quiere ser creativo y todo el mundo necesita construir una singularidad. ¿Esto a qué nos lleva? Algunos lo tienen muy claro. Algunos lo tienen clarísimo. En los 90, Victoria Beckham ya lo dijo. Yo de mayor quiero ser tan famosa como Persil Automatic. Y Persil, os recuerdo que es Skip en España. Persil ha sido desde los años 40, Skip es una de las marcas referencia de los jabones, detergentes. Bueno, esto demuestra ambición. Esta actitud es muy necesaria para la creatividad. Si no te arriesgas, no hay ideas. También se necesita motivación. Según Bauman, hoy se ha hablado aquí de lo líquido. Y se ha hablado un par de veces de lo líquido. El padre de todos los conceptos líquidos del mundo tiene libros sobre amor líquido, cultura líquida, todo lo que queráis líquido. También tiene un buen libro del 2007 sobre consumo líquido. Es un libro que es la antítesis de Lipovetsky. Nos pone a todos a caldo. O sea, el consumo es una mierda, es denigrante. Bueno, son todos los principios de crítica materialista del consumo, pero dice cosas interesantes porque es un buen sociólogo. Y dice, la principal atracción de la vida de consumo es la oferta de una multitud de nuevos comienzos y resurrecciones. Él lo dice en el sentido crítico. Yo lo veo en un sentido positivo. Comienzos y resurrecciones. O sea, necesitamos vivir un relato de nuestras vidas que en el fondo no es tan distinto del de la Pantoja. Todos estamos marcados por unas vidas en que vivimos múltiples vidas marcados por la voluntad de volver a empezar. ¿Y cuál es uno de los elementos que nos permite volver a empezar? Uno de los elementos que nos permite volver a empezar es la creatividad. Claro, como dice Arria, el problema es que la creatividad es fácil, lo difícil es tener la idea. La creatividad es una actitud. Y esa actitud la tenemos, lo dicen los sociólogos, la queremos tener. El problema es tener esa idea. Entonces, claro, a ver, ya digo, explicar lo que estoy explicando yo siempre sería, para hacerlo práctico, sería adecuado que hiciéramos algún tipo de taller, pero ya tenéis unos cuantos talleres muy chulos para esta tarde y para mañana, pero os voy a dejar con una referencia a un método muy sencillo, que es el método de establecer el concepto. Entonces, lo voy a hacer con un pequeño caso que me he inventado ayer, y vais a ver, que es explicaros que la gente que nos dedicamos a creatividad publicitaria siempre insistimos que la idea está bien, pero nosotros queremos llegar a un concepto. Claro, ¿cuál es la diferencia entre la idea y el concepto? Que la idea es un marco abstracto y el concepto, en el fondo, es ya una concreción de esa idea. O sea, nosotros cuando investigamos, y en el caso de la marca personal es igual, estamos buscando establecer un eje de comunicación para ver cómo se desarrolla, qué idea surge de ese eje. Y la idea es abstracta, la idea es lo que queremos transmitir. ¿Qué es el concepto? Es una expresión creativa de la idea. Pero eso quiere decir que el concepto
son todas estas maneras en que en esta mañana, por ejemplo, Yolanda, etcétera, han hablado de la manera en que nos expresamos. No, es sencillamente la expresión creativa de la idea. Es ese elemento que lo podemos llevar con nosotros y nos permitirá, como también ha salido esta mañana de otras maneras, cuando hemos hablado del elevator pitch, etcétera, nos permitirá tener el elemento clave, nos permitirá tener, sí, de alguna manera el concepto creativo es como las judías mágicas. ¿Os acordáis de la judía mágica? ¡Pam! Cae la judía, cae una gota de agua y brrr, la judía llega hasta las nubes y hasta el mundo de los gigantes. Vale, esa es nuestra judía mágica. A partir de eso es nuestro deber saber utilizar los lenguajes para poder formalizar. Y entonces he hecho un caso, solo porque ya veis, acabo rápido, podemos ir a comer. Y como he dicho, bueno, vamos a hacer algo, vamos a utilizar a un exalumno de esta casa, al Jaume Sant Llorente, ya que estamos aquí. El Jaume Sant Llorente más de una vez ha dicho, cuando yo me inventé lo de Sonrisas de Bombay, mi ONG, dice, fue casi como una inspiración divina. Tenía muchos nombres, pero una noche que no podía dormir y pensaba en la cama, se me vino a la cabeza, Sonrisas de Bombay, y fue un acierto. Digo, bueno, en el fondo, como nos pasa siempre con todos los procesos creativos, al amigo Jaume, él hizo un proceso para llegar a esto. Él estableció en el fondo un eje, llegó a una idea, estableció un concepto y le dio forma. Él lo hizo, lo que pasa es que lo hizo de una manera latente, no sistemática, etcétera, etcétera. Si lo hubiera hecho de manera sistemática, ¿qué se hubiera encontrado? Se hubiera encontrado que primero hubiera establecido cuál es el eje de comunicación consecuencia de su objetivo. Y su eje de comunicación probablemente sería una cosa así. Quiero comprometerte con nuestra misión de lucha pacífica contra la pobreza en Bombay, buscando la dicha de los demás. ¿Veis? Él hubiera establecido un eje en el cual se hubiera definido las características de su organización y su tipo de lucha, ¿no? Buscando la dicha de los demás. ¿Y esto en qué se concreta en una idea? ¿La idea cuál es? Es sensibilizar a los demás explicando que somos felices construyendo un mundo más justo en las chabolas de Bombay. Esta es la idea, esto es lo que él siempre ha dicho, esto es lo que él hace. Pero esto lo vamos a convertir en un tagline, esto lo vamos a convertir en una marca, muy complicado. ¿Cuál es el concepto? El concepto es sonrisa. O sea, el concepto al que él llegó es que la manera de decir que somos felices construyendo un mundo más justo en las chabolas de Bombay es la sonrisa. Y a partir de eso, el resto es todo expresión. Lo puedes expresar de mil maneras. Hay un cómic bastante bueno, por cierto. Hay un cómic que también explica su historia, que está bastante bien. Hay cómics, hay libros, él ha escrito varios libros, se harta de dar conferencias, hay vídeos a toneladas, hay campañas de publicidad, hay de todo. Él tiene frases de estas que va soltando. Mis jefes son los pobres de Bombay y me pagan en sonrisas. Hay un tagline de la marca que es creando futuros a través del amor. Todo esto es expresión. Es la manera en que se ha traducido un concepto. ¿Veis? O sea, a nivel creativo, ya digo, hay muchos métodos. Ya no tenemos tiempo de trabajar ni caja negra, ni caja transparente, la cantidad de métodos. Pero esto es una manera de enfocarlo muy sencilla. O sea, si tenemos un caso, tenemos que establecer un eje de comunicación que nos permita establecer una idea abstracta general y el concepto es la idea concreta. Es la concreción de la idea. ¿Eso quiere decir que después ese concepto se tiene que ilustrar siempre sonrisa, sonrisa, sonrisa? No, no necesariamente, pero sí que es cierto que es el eje a partir del cual nosotros podemos explicar, es ese eje que debería estar en todos nuestros tweets. Eso antes que hablábamos del tweet madre, es ese eje que debería estar de alguna manera, ese elemento, esa judía mágica que debería estar allí. Bueno, y por tanto, como hoy hemos estado muy estéticos, me encanta cómo se ha acabado, acabemos con Platón. Lo bello será para nosotros lo que es útil. Confiemos que las ideas creativas tengan ese valor de utilidad para vuestro futuro. Gracias.